Ahora vamos a revisar la primera parte que tiene que ver con qué ocurrió antes de la Tierra, cómo se formó el universo. Y eso nos lo van a contar los astrónomos, esencialmente. Eh, la astronomía, voy a leer textualmente, es una ciencia natural que estudia los objetos del universo y las leyes que los rigen a través de la materia y energía que provienen de fuera de la Tierra. Eso es una cosa bien interesante porque el estudio de los astrónomos se basa esencialmente en la materia y la energía que proviene desde fuera de la Tierra y que nosotros podemos captar a través de telescopios, esencialmente. Eso es lo que hacen los astrónomos. En un principio, digamos, las personas parece que desde siempre han estado mirando hacia el cielo. Incluso posiblemente los que menos miramos hacia el cielo somos las personas de esta época, porque en las ciudades hay demasiada luz y esa luz nos impide ver toda la cantidad de estrellas que se pueden ver en una noche clara en un cielo de cualquier parte de la Tierra. Bueno, hay lugares más nublados que otros, pero esencialmente en casi todas partes de la Tierra, en una buena noche clara, se pueden ver muchísimas estrellas. Y pues el hombre ha estado muy interesado en ese asunto desde todos los tiempos. Incluso eh, el hombre ha visto que hay ciertas regularidades en el movimiento de esos cuerpos celestes y a partir de ahí fue cuando empezó a formarse, digamos, lo que conocemos como la ciencia de la astronomía. En los primeros años de las culturas, de las diferentes culturas, no se hacía ninguna diferenciación entre astronomía, astrología, todas esas diferenciaciones son modernas, digamos. El estudio de los astros, cualesquiera que sea el nombre que le pongan, vamos a ponerle astronomía, llevaba mucho llevaba algunas cosas que eran observaciones muy serias, mezcladas también con observaciones o con teorías un poco descabelladas, ya las podemos tal vez considerar descabelladas en este momento, pero en su momento eran las teorías que estaban y eran las teorías en las que creía la gente, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en la Edad Media, un astrónomo también era astrólogo. O sea, cuando estamos hablando, por ejemplo, no sé, de personajes como Copérnico, como Kepler, como Galileo, que contribuyeron enormemente a la ciencia de la astronomía. Muchos de ellos también eran astrólogos y hacían cartas astrales porque necesitaban de algún modo comer o tener ingresos adicionales para la supervivencia o lo que fuera. Eh, digamos, estos mismos personajes que son los padres de la astronomía, por llamarlo de algún modo, también tuvieron esa connotación que no es tan científica, ¿cierto? Sino que es más eh, pseudocientífica, pues por ponerlo de algún modo. Estos personajes inicialmente hicieron telescopios. Al hacer telescopios, pues pudieron ampliar la capacidad humana de ver a simple vista. Entonces, digamos que esa es aquí hay una lección importante, y es que la ciencia inicialmente pues arranca con los sentidos humanos. Nosotros como humanos empezamos a usar nuestros sentidos, nuestros ojos, la nariz, la boca, pues el olfato, el tacto, el sonido, los oídos, etcétera, para conocer el mundo. Entonces, así es como empezamos nosotros a aplicar la ciencia, a lo que las percepciones nuestras inicialmente nos dan, con eso empezamos a elaborar nuestras teorías. Eh, con el tiempo nos empezamos a dar cuenta de que no es suficiente y de hecho hoy en día la percepción humana no es que se considere demasiado para este tipo de cosas, digamos así a priori, sino que hemos empezado a desarrollar instrumentos que nos permiten medir las cosas independientemente del estado de ánimo de las personas o de los sujetos, ¿cierto? Entonces, eh, si yo voy a observar, por ejemplo, una estrella o un planeta o la luna a simple vista, eh, la puedo ver con cierta óptica. A lo mejor yo
mis ojos no son lo suficientemente buenos, etcétera. Entonces se vuelve muy relativo y necesitamos tener la mayor precisión posible. Entonces empiezan a inventarse una serie de artefactos que nos van a permitir tener mayor precisión en lo que estamos observando. Eso es importante. Y es que la ciencia no avanza sola por sí misma, sino que necesariamente se vale de una serie de técnicas y de tecnología que le permite a su vez avanzar. Por ejemplo, cuando estamos hablando de cosas como la mecánica cuántica, este tipo de estudios no se pueden realizar a simple vista, se necesitan aparatos muy sofisticados para poder hacer las investigaciones a nivel subatómico, ¿cierto? Entonces, esa es un poco la idea con este asunto. Ahora, la astronomía estudia todos los objetos del universo. Eh, y cuando hablamos de objetos, estamos hablando de cosas como planetas, estrellas, agujeros negros, nebulosas, todo ese tipo de objetos que los astrónomos, digamos, han confeccionado, digamos, para entender lo que encontramos ahí por fuera del universo. Entonces, eso es esencialmente lo que estas personas hacen. Hablamos de la materia y la energía que provienen de fuera de la Tierra. El entendimiento que los astrónomos tienen del universo se basa en lo que llamamos materia y energía. Y para estudiarlos usamos las ciencias naturales. O sea, la astronomía es una ciencia, pero esa ciencia se basa fundamentalmente en otras ciencias, como la química, la física, la mecánica cuántica y otras. Pero digamos que estas son como las básicas, las ciencias más básicas que son utilizadas en muchas otras ciencias. Por ejemplo, la física es una ciencia que se encarga de ver cómo es el funcionamiento de los objetos dentro del universo. Por ejemplo, de las relaciones de causa y efecto entre los objetos del universo y entre las fuerzas del universo, entre esa materia y energía de la que estamos hablando, cómo interactúan, ¿cierto? Entonces, los diferentes tipos de interacción de esa materia es lo que se estudia, por ejemplo, en la física. En la química también, pero a otro nivel. En la mecánica cuántica también se tratan de explicar esos fenómenos de la materia y de la energía y de cómo interactúa, pero en diferentes niveles. Entonces, el tema aquí es, por ejemplo, en la física, podemos ver cuáles son las leyes que gobiernan el movimiento, por qué un cuerpo se mueve si se le aplica una fuerza, por qué un cuerpo cae hacia la tierra cuando se suelta desde un edificio, por ejemplo. Cómo se comportan, digamos, los planetas, porque un planeta atrae a otro y cuando lo atrae, bajo qué reglas, bajo qué características se mueve ese objeto alrededor de otro, etcétera. ¿Por qué se mueve alrededor? Cuando fluye, digamos, agua a través de un río, a través de una tubería, ¿cuáles son las leyes que gobiernan ese movimiento de esa agua o de los gases? ¿Cierto? Entonces, todo lo que nosotros vemos en el mundo, que sea materia y energía, está sujeta a unas leyes físicas. Entonces, esas leyes físicas es lo que estudia precisamente la física. También la física estudia eh, cosas como la luz. ¿Qué pasa cuando el sol emite emite toda esa luz que es fruto de todo lo que está ocurriendo en su interior? Todas las reacciones de fusión nuclear que están ocurriendo en su interior producen esa gran cantidad de luz y de energía. Y aquí nos llega una parte de esa luz y de esa energía. Y esa luz obedece a una serie de leyes de la naturaleza que las estudia la física, ¿cierto? Entonces la física es como todo ese cuerpo de leyes que poco a poco va descubriendo el hombre para poder explicar esos fenómenos que llamamos fenómenos físicos. Ahora, la química es otra de esas ciencias, pero la ciencia de la química lo que hace es intentar ver las transformaciones de la materia, cómo un elemento se convierte en otro elemento. ¿Por qué es posible que, por ejemplo, un elemento como el hidrógeno se pueda convertir eventualmente en helio? ¿Bajo qué reglas? ¿Qué gobierna? ¿Qué leyes gobiernan ese cambio, esa transformación de la materia? ¿Por qué pasa
que un fotón golpea a un átomo y aumenta su energía, por ejemplo, o le proporciona energía a un material, una lluvia, digamos, o una radiación electromagnética sobre una superficie puede producir energía, por ejemplo, cosas de ese estilo. Entonces, eh, digamos, a nivel molecular, las sustancias que forman, digamos, los distintos elementos se transforman en otras sustancias bajo un conjunto de reglas. Todas esas reglas, digamos, entre comillas, son leyes de la naturaleza o son fuerzas como la naturaleza funciona, que son investigadas por la química. Eh, Tanto la física como la química hemos visto que han tenido grandes utilidades porque buena parte de la tecnología que nosotros usamos hoy, al poderla entender mediante la física, la química y otras ciencias, hemos podido saber cómo poner esas fuerzas y esas interacciones al servicio de los humanos y con eso hacer tecnología. Por eso tenemos computadoras, por eso tenemos internet, por eso tenemos una gran cantidad de cosas hoy en día. Y es precisamente por la aplicación de esos principios físicos, químicos y de otras ciencias en las cuales se basan los astrónomos. Eh, otra de las ciencias es, por ejemplo, la mecánica cuántica o la física cuántica también lo llaman. Y es, si decimos que la materia en general está formada, se llama materia bariónica, enseguida lo vamos a mirar, si la materia que conocemos está formada por átomos y todo ese tipo de partículas, resulta que esas partículas, las partículas que conforman esos átomos en su interior, están formadas por otras partículas o por otra serie de objetos que hemos llamado partículas y que las estudia la mecánica cuántica. O sea, cuáles son las fuerzas que gobiernan a esas partículas al interior de los átomos. Eso es estudiado por esta ciencia y también es utilizado por los astrónomos porque eso, digamos, hace parte del modelo cosmológico que permite explicar el funcionamiento del universo. Entonces, básicamente, lo que ocurre aquí es que diferentes disciplinas, diferentes ciencias estudian diferentes aspectos de la vida humana, de la vida en la Tierra, y a cada una de esos aspectos eventualmente le ponen un nombre. Uno es física, el otro es química, el otro es mecánica cuántica, como para dar un sentido, digamos, de un grupo de conocimiento, una parte, una porción de conocimiento a la cual se dedica esa ciencia específica. Por ejemplo, cosas como la mecánica celeste y la astrofísica, de algún modo son ciencias o subciencias o como quiera que se llame dentro de la astronomía, por ejemplo. Acá podemos ver una representación del sistema solar. Vemos aquí el Sol y alrededor del Sol podemos ver, por ejemplo, que giran unos planetas. Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, etc. Estos son los planetas del sistema solar. En este caso, por ejemplo, lo que representa esto es que un cuerpo como el Sol, que es un cuerpo que tiene una gran masa, es un cuerpo muy masivo, o sea, tiene mucha materia, agrupa mucha materia en sí, ejerce una fuerza de gravitación sobre los otros planetas y los atrae. Entonces, por ejemplo, este planeta que vemos aquí, que viene a ser Marte, gira alrededor de este Sol. Por un lado, hay una velocidad de rotación, esta velocidad hace que este planeta intente, como cuando uno, digamos, toma un objeto y lo amarra de una cuerda y lo empieza, digamos, lo empieza a girar así alrededor, a darle vueltas y vueltas y vueltas, nos damos cuenta que empieza a girar ese objeto alrededor de ese centro que es la mano que lo está haciendo girar. Si se dan cuenta, es importante que la velocidad de giro sea lo suficientemente grande para que siga girando. Si yo dejo de mover el objeto, finalmente el objeto deja de girar y se cae. O sea que esa velocidad tira hacia afuera y la cuerda es otra fuerza que tira hacia adentro. Entonces, de ese modo, eso es como si este Sol tuviera una cuerda amarrando a este objeto y lo pusiera a dar vueltas. La fuerza de la tira, o sea, la fuerza de la tira que no deja
que este objeto se escape hacia afuera es lo que conocemos como gravedad. Es la fuerza de la gravitación. Esa es una de las fuerzas que tenemos ahí, por ejemplo. Eh, y eso es, digamos, parte de lo que ocurre en la mecánica celeste, cómo se mueven los objetos en el cielo. O sea, ¿por qué este planeta se mueve alrededor del Sol? ¿Bajo qué leyes? ¿Cuál es la física de los astros? Entonces, la mecánica celeste y la astrofísica son parte de, de esos asuntos que tratan los astrónomos. Ahora, los objetos son de distintas naturalezas. Aquí vemos, por ejemplo, entrando un cometa. Eventualmente por allá hay asteroides, por aquí vemos una parte que son asteroides. Vemos también agujeros negros, vemos estrellas de neutrones, en fin, hay una gran cantidad de objetos que los astrónomos han investigado sobre todo este tema del universo. Y, por ejemplo, la mecánica celeste y la astrofísica son algunos de ellos. Ahora mencionábamos algunos personajes como Kepler, como Copérnico, etcétera, que han venido aportando eh, teorías o aportando granitos de arena para poder construir todo este cuento, todo este gran cuento, todo este gran relato que conocemos como la ciencia. Una de las cosas que Kepler descubrió es que los planetas y los objetos celestes en general giran alrededor de otro objeto siempre siguiendo una órbita elíptica. Una elipse es como una especie de círculo, pero alargado, ¿cierto? El círculo tiene un centro y las elipses, por lo general, pues también pueden tener una especie de centroide, pero tienen dos puntos que se llaman focos, que están uno al lado del centro de la elipse, ¿cierto? Están un poco hacia el lado. Hay elipses que son muy achatadas, muy alargadas, entonces tienen los focos muy alejados del centro, pero hay otras elipses que son más parecidas a un círculo, no son tan elípticas, sino que son más circulares, son más tendiendo hacia el círculo, donde los focos están muy cercanos al centro de la elipse como tal. Entonces, lo que descubrió Kepler es que generalmente un cuerpo más masivo, como el Sol, por ejemplo, atrae a los planetas y esos planetas giran en torno a ese gran objeto en órbitas elípticas, de modo que el objeto más masivo queda generalmente ubicado en uno de los focos de la elipse. Esa es una ley natural que descubrió Kepler, por ejemplo. Es uno de los tipos de cosas que descubren los astrónomos en cuanto al funcionamiento del universo. Y así sucesivamente, uno y otro van haciendo aportes acerca de diferentes nuevos hallazgos o cosas que van armando finalmente todo el relato de la astronomía. En esencia, pues ninguna ciencia puede salirse, digamos naturalmente, de lo que son las fuerzas fundamentales o las interacciones fundamentales de la materia y de la energía. Ya mencionamos una, que es la interacción gravitatoria, es decir, la fuerza de gravedad, esa que nos mantiene pegados a la Tierra, por eso es que nosotros brincamos y volvemos a caer, porque la fuerza de la gravitación nos vuelve a traer hacia la Tierra, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre ahí? O digamos, lo que ocurre es que la Tierra, por ser un cuerpo que tiene mucha masa, es un cuerpo muy grande en comparación con nosotros que somos personas, eh, entonces termina atrayéndonos. Y digamos, el poder de la gravedad es tan fuerte que incluso los gases como el oxígeno, el nitrógeno, el CO2 o lo que sea que tenga la atmósfera, también es atraída por la fuerza de gravitación, de modo que esos gases no escapan al espacio, sino que forman una capita que recubre la Tierra, que es la que conocemos como la atmósfera, ¿cierto? O la biosfera como tal. La biosfera es esa capa que tiene la Tierra donde nosotros vivimos, ¿cierto? Y ahí todos los gases que tenemos dentro de nuestro sistema Tierra están atraídos por la fuerza de gravedad. Es más, bueno, más adelante, digamos que eso intuitivamente lo vemos como una fuerza de atracción. Más adelante Einstein lo planteó como un problema diferente,
y es que Einstein observó que la luz también es, entre comillas, atraída por la fuerza gravitatoria o por la interacción gravitatoria, ¿sí? Entonces, ¿eso qué significa? Que la luz también, digamos, es atraída hasta cierto punto por la masa, por la materia, pero digamos que la interpretación que él dio no es tanto como que fuera atraída, sino como que curva el espacio-tiempo, o sea, hace una deflexión, digamos, un poco como que dobla el espacio-tiempo, de manera que para nosotros intuitivamente es como si la atrajera, como si atrajera la luz. Esa es la interacción gravitatoria. Bien, ahora hablábamos de que podríamos hablar de la gravitación como si fuera este objeto que está aquí en el centro, este Sol, cuando está intentando hacer girar a este planeta, es como si tuviera una tira, como si los tuviera amarrados de una tira y los pusiera a voltear así en la medida en que va moviendo la tira para hacer rotar al objeto. La fuerza que atrae es la que llamamos fuerza gravitacional. A nivel de mecánica cuántica, ¿cómo funciona todo esto? ¿O cómo se cree que funciona todo esto? Hay un modelo que es el modelo cosmológico estándar. En ese modelo cosmológico han planteado una serie de hipótesis. Una de esas hipótesis es que la materia está formada por unas partículas elementales que tienen unas características específicas que interactúan de tal o cual manera. Entonces, todo ese tipo de planteamientos teóricos eh, han armado ese modelo que llamamos el modelo cosmológico estándar. Según ese modelo, que es el mismo modelo del Big Bang, enseguida lo vamos a examinar con más detalle. Según ese modelo, ¿por qué? ¿Qué es lo que hace que este Sol atraiga a este planeta? O sea, esa pitica, esa tira que está jalando al planeta como tal, ¿qué es? ¿Por qué ocurre? ¿Sí? La explicación que da la mecánica cuántica de esto es a que existe una partícula que se conoce como bosón de Higgs, esa es una de las teorías. Otro es que hay una partícula que se llama gravitón, que es otra de las teorías. Al menos hace no sé, no recuerdo, unos 5 años, unos cuantos años, eh, apareció la noticia de que habían descubierto el bosón de Higgs o de que había un candidato, un muy fuerte candidato para que a bosón de Higgs. O sea, según las investigaciones que hicieron, que han estado haciendo estas personas que estudian la mecánica cuántica, en uno de los aceleradores de partículas que tienen allá en el CERN, lograron separar unas partículas que se comportan como se comportaría, como se debería comportar un bosón de Higgs según el modelo teórico. O sea que han empezado a encontrar evidencia que soporta esa teoría del bosón de Higgs. Entonces, esencialmente lo que eso dice es que el bosón de Higgs es como una partícula que se encarga de atraer, esas otras partículas de la materia, digamos, las que tengan masa. ¿Sí? Esencialmente es lo que hace ese bosón de Higgs. Y esa es la interacción gravitatoria, como una de las primeras fuerzas fundamentales de la materia. Aquí vemos un par de fuerzas adicionales que tiene la materia. Se llaman la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil. Resulta que, como podemos ver acá en esta representación que tenemos en este punto, aquí vemos una representación de un átomo, ¿sí? En este átomo vamos a ver que hay una parte central, que es la que llamamos el núcleo del átomo. Aquí vemos, si expandimos un poco este pequeño punto en este cuadro, podremos ver lo que es un átomo de helio, que tiene 2 protones y 2 neutrones. Estas partículas que aparecen en la mitad, en el núcleo, es lo que llamamos el núcleo del átomo, ¿sí? Y uno de ellos son protones y los otros son neutrones. Resulta que la fuerza nuclear fuerte es la que mantiene a estos señores juntos. Esa es una de las interacciones de la materia, así como la gravedad
atrae un cuerpo a nivel planetario incluso, a unas distancias muy grandes. Un planeta puede, por ejemplo, la, luna, la Tierra atrae a la Luna y la Luna gira alrededor de la Tierra. Esa es la fuerza gravitacional. Pero acá la fuerza que mantiene a estas partículas juntas es la fuerza nuclear fuerte. Y acá vemos un campo, como una especie de campo de energía. Ese campo de energía es el campo que está, digamos, el campo donde viven los que conocemos como electrones. Recuerden que hablamos de átomos como un núcleo central que tiene protones y neutrones y que alrededor giran uno o más electrones. En este caso, dependiendo del átomo, si es un átomo estable o si es un átomo inestable, puede tener un número de electrones diferente, ¿cierto? Entonces, digamos, en este caso, para que sea estable, este átomo de helio debería tener 2 electrones. Y esos electrones están, digamos, por llamarlo de algún modo, girando alrededor de ese núcleo. La fuerza que mantiene a esos electrones girando alrededor de ese núcleo es la fuerza nuclear débil, ¿sí? Que son precisamente las dos fuerzas de las que estamos hablando aquí, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil. Entonces, en esencia, en el universo, lo que han podido encontrar hasta ahora los científicos, los astrónomos específicamente, es que la materia, digamos, ellos la han clasificado en dos tipos de materia, que son la materia bariónica. La materia bariónica es la materia que conocemos actualmente, la materia visible, la materia, toda la materia que conocemos en el universo, absolutamente toda, la materia y la antimateria, se llama materia bariónica. La otra materia, de esa materia bariónica, representa aproximadamente el 4% de la materia y de la energía que tiene el universo. Resulta que los astrónomos en los últimos años se han dado cuenta que al parecer el universo se está expandiendo. Entonces, las teorías de expansión del universo, cuando, digamos, empiezan a aplicar lo que conocemos acerca de la física, acerca de la mecánica celeste, de la astrofísica y todo este tipo de cosas, indica que debería existir más materia en el universo para poder que el universo se expanda como se cree que se está expandiendo. Entonces, las hipótesis que hasta ahora han planteado es que en el universo hay más materia de la que estamos viendo, de la que estamos pensando. Y a esa materia los astrónomos la han llamado materia oscura y energía oscura. Entonces hay una teoría que dice que hay una materia oscura que es más o menos el 23% de la materia del universo y hay una energía oscura que es el 73%. Cuando hablamos de materia oscura y energía oscura, quiere decir que no la vemos, no interactúa con ninguna otra partícula. Lo único que podría pasar ahí es que tuviera fuerza gravitacional. Algo de ese estilo es lo que se está planteando. En última instancia, lo que están diciendo los científicos es que lo que vemos del universo es únicamente el 4% y que hay un 23% de materia oscura y de energía oscura el 73%, lo que quiere decir que no sabemos ni siquiera qué es. Eso quiere decir que hay una gran cantidad o una gran parte del universo que aún no conocemos. Como les decía al principio, todos estos son relatos provisionales, son teorías provisionales que intentan explicar con base en el conocimiento que tenemos actualmente del universo. Una última fuerza, digamos, fundamental, que es lo que se conoce como la fuerza electromagnética. La fuerza electromagnética es la que conocemos, digamos, tiene varias manifestaciones. Una manifestación de esa fuerza la conocemos muy bien, que es la electricidad. La usamos todos los días, la usamos en internet, la usamos en todos los dispositivos eléctricos. El magnetismo es otra manifestación de esa fuerza, el hecho de que
dos, digamos, dos metales se atraigan eh, con base en sus configuraciones internas eléctricas, entonces esos se ejercen unas fuerzas de atracción o de repulsión, ¿cierto? Y eso es precisamente la fuerza electromagnética. Eh, Maxwell se dio cuenta de que la electricidad y el magnetismo eran la misma cosa, eran manifestaciones de una misma fuerza, es la fuerza electromagnética. La luz que viene del espacio, de cualquier parte, son ondas electromagnéticas, es energía electromagnética, por llamarlo de algún modo. Y la detectamos, por ejemplo, a través de radiotelescopios como estos, ¿cierto? Por ejemplo, este telescopio de la izquierda es un telescopio óptico, es un telescopio que esencialmente, bueno, también pues, nos podría captar, digamos, capta ondas electromagnéticas, pero digamos en el espectro visible, o sea, la luz que le llega al telescopio lo capta y luego es procesada y transmitida a algún lugar. Y lo mismo ocurre acá con estos radiotelescopios, que aquí son básicamente antenas de radio que reciben en esos platos, reciben la radiación electromagnética que proviene de un lugar específico del espacio. Entonces, esa luz o esas ondas electromagnéticas que le llegan a esos telescopios, luego es interpretada por los astrónomos y con eso pues se sacan conclusiones y se hacen teorías y eso es básicamente el quehacer del astrónomo. Entonces, bien, en las fuerzas fundamentales tenemos esas cuatro fuerzas. La interacción gravitatoria, la nuclear fuerte, que mantiene los núcleos de los átomos unidos, la nuclear débil, que mantiene los electrones unidos a los núcleos y también es responsable de la desintegración radioactiva de algunos elementos, y finalmente la electromagnética, que es el funcionamiento, digamos, de las ondas de radio, las ondas de luz, etcétera, etcétera. Bien, desde el punto de vista de la mecánica cuántica, esa materia bariónica de la que estamos hablando se clasifica más o menos así. O sea, las explicaciones de la mecánica cuántica para estas fuerzas fundamentales es la siguiente, y es que los protones y neutrones se conocen como fermiones, son unas partículas que tienen unas características específicas de carga que se conocen como fermiones. Eh, cada uno de cada protón y cada neutrón lo que es fundamentalmente es un quark que tiene un estado de carga específico. Si tiene un estado de carga positivo es un protón y si no, tiene un estado de carga neutro es un neutrón. Hay dentro de esa materia bariónica hay otro tipo de partículas. Por ejemplo, los leptones, que son los que conforman los electrones y los neutrinos. Los neutrinos son unas partículas que se producen generalmente en reacciones de fusión, viajan a una velocidad cercana a la de la luz y interactúan a nivel atómico con algunos electrones para aumentar o bajar su nivel de energía. Y en esa misma materia bariónica hay otro tipo de partículas que son los que gobiernan las interacciones y se conocen como bosones. Entonces, por ejemplo, en el caso de la interacción gravitatoria, el bosón de Higgs es uno de ellos, ¿cierto? Es uno de esos bosones, el que transmite la fuerza gravitacional. Digamos, actualmente se está investigando si el bosón de Higgs se comporta o digamos se comporta como una onda o no. Esa es una de las teorías que hay actualmente, es si la fuerza gravitacional se propaga como una onda o no se propaga como una onda, ¿cierto? Eso es parte de las investigaciones que están en curso actualmente y para las cuales se han encontrado algunas evidencias. Eh, por ejemplo, el gluón es uno de los bosones que se encarga de transmitir la fuerza nuclear fuerte. O sea, que entre dos quarks, que son, por ejemplo, un protón y un neutrón, lo que los une es un gluón, ¿cierto? Es esa interacción la que hace que esos dos quarks queden adheridos el uno al otro. Y digamos, ese encapsulamiento de esas, por ejemplo, de esta partícula aquí
de este núcleo es lo que se conoce también como un hadrón, que es como la, la, eh, esos hadrones van a formar esos núcleos atómicos esencialmente. En la fuerza nuclear débil, los responsables son los bosones W y Z, que son los que mantienen a los electrones aquí girando alrededor del núcleo. Y finalmente está el fotón, que es el bosón que transmite la fuerza, la fuerza, digamos, electromagnética. Eso es cuando nosotros vemos un rayo de luz, lo que estamos viendo ahí es fotones que están pasando, digamos, están viajando a la velocidad, a la velocidad de la luz, están viajando por el espacio, esos fotones, que son esencialmente los bosones que transmiten la fuerza electromagnética. Entonces, casi siempre vamos a encontrar que esas fuerzas están representadas por unos bosones específicos, según la explicación que hace la mecánica cuántica. Y estas partículas esencialmente se comportan como partículas o también se comportan como ondas electromagnéticas. Por lo menos ese es un planteamiento de estas teorías. Bien, hay una cosa importante, hay una constante cosmológica importante y es la velocidad de la luz, porque con base en la velocidad de la luz es que se han podido sacar muchas de las conclusiones de la astronomía. Por ejemplo, eh, la velocidad de la luz se representa en las ecuaciones como una c, ahí aparece c igual a 300.000 kilómetros por segundo. Esto es una cifra redondeada, esto no es tan real, eh, es un poco menos de 300.000 kilómetros por segundo, pero la redondeamos a 300.000 por facilidad. Eso quiere decir que, bueno, recorre 300.000 kilómetros en un segundo. Esa es la velocidad de la luz. Eso es un montón de kilómetros en un solo segundo. De hecho, la luz le toma, a la luz que sale del Sol, le toma 8 minutos en llegar a la Tierra. ¿Sí? Sí, eso significa que el Sol está a una distancia aproximada o una distancia media, porque la Tierra no siempre está a la misma distancia del Sol, sino que hay una distancia media de 150 millones de kilómetros. 150 millones de kilómetros, eso es una distancia bastante grande. Entonces, si estamos a una distancia de 150 millones de kilómetros, a una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo, la luz toma 8 minutos en llegar de allá a aquí. O sea que el Sol que nosotros vemos cuando levantamos la vista hacia el Sol es el Sol que estaba hace 8 minutos en esa posición, porque el Sol ya está 8 minutos en una posición más adelantada. No sé si soy claro en eso. O sea, el Sol que yo estoy viendo en un momento dado es como estaba el Sol hace 8 minutos. ¿Sí? O sea, lo que estamos viendo es una imagen del Sol realmente. Esta constante cosmológica, que es la velocidad de la luz, es de suma importancia para determinar un montón de aspectos en la astronomía eh, que, 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 estamos manejando actualmente. Bien. La luz, que es lo que nos llega finalmente desde el espacio también nos llega materia y energía. Por ejemplo, la radiación solar no solamente nos envía calor, luz, sino que también en el viento solar hay partículas de distintas categorías que van viajando en el viento solar y se van esparciendo por el espacio. Algunas de ellas llegan hasta la Tierra, otras son rechazadas por el campo electromagnético de la Tierra. Pero bien, entonces, los astrónomos se dedican al estudio de la radiación electromagnética. Entonces, como la radiación electromagnética, esta que es la luz visible y todo eso, esencialmente tiene propiedades ondulatorias. ¿Qué quiere decir eso? El hecho de que tenga propiedades ondulatorias. Vamos a poner un ejemplo. Cuando yo tomo una piedra y la tiro a un estanque que está calmadito, la tiro al centro del estanque,
cae la piedra y empiezan a aparecer ondas. Las ondas se empiezan a propagar sobre la superficie del agua, se propaga una ondulación, que es un pico y una cresta, perdón, una cresta y una depresión, y eso forma una onda. Aquí las podemos ver. Aquí podemos ver en este gráfico, podemos ver la naturaleza ondulatoria. Podemos ver acá, esto es más o menos una onda, ¿sí? Entonces, cuando tiramos esa piedrita en el estanque, esas ondas se propagan en ese medio que es el agua, se van propagando y se van ampliando. Las ondas electromagnéticas no se propagan como las ondas mecánicas, que las ondas del agua que acabo de ver, sino que se propagan en forma esférica, se propagan así, en todas las direcciones, ¿sí? O sea, esa onda se va formando una esfera que viaja a la velocidad de la luz. Eso es un poco una onda electromagnética. Pero la ondulación, o sea, la onda como tal puede ser una onda de distintas características. Puede ser una onda larga, ¿cierto? Una onda así, larga, que arranca desde donde arranca, digamos acá, desde acá hasta aquí, desde que da todo un ciclo completo y vuelve a estar en ese punto, puede tener una longitud X o puede tener una longitud más corta. Aquí podemos ver que esta onda tiene una longitud mucho más corta que esta onda de acá, que tiene una longitud más larga, ¿cierto? Entonces, esa naturaleza ondulatoria de las ondas es la que determina sus propiedades físicas. La física estudia las ondas y estudia las ondas electromagnéticas y sus características. Hay una cantidad de fenómenos que se han encontrado a través de la historia con todas estas ondas, que son las que nos han permitido estudiar lo que ocurre allá afuera en el espacio, ¿cierto? Por ejemplo, la luz visible. La luz visible, o sea, cuando nosotros vemos lo que vemos, cuando vemos una pared, cuando vemos el computador, cuando vemos un árbol o cuando vemos un lago, lo que sea que vemos, ¿qué está ocurriendo ahí? Lo que está ocurriendo es que la luz del sol proyecta su luz sobre ese cuerpo, por ejemplo, digamos un árbol, proyecta la luz sobre ese árbol absorbe una cantidad de energía, absorbe una cantidad de ondas y solamente reflejan las ondas que son verdes. Entonces, si yo veo un árbol que es de color verde, lo que estoy viendo es que el árbol refleja el color verde y ese color verde, esas ondas de radio que tienen una longitud de onda específica, llegan a mis ojos y mis ojos lo interpretan esa onda como un color, como verde. Eso es lo que ocurre ahí. Entonces, lo que llamamos luz visible es acá un poco esta parte del espectro. Es este pedazo del espectro. Aquí lo estoy señalando como luz visible. Son ondas que tienen una longitud determinada, una longitud que es alrededor de 0.5 por 10 a la menos 6, o sea, es un 5 con 6 ceritos aquí a la izquierda. O sea, son longitudes de onda muy pequeñitas. Cuando esas longitudes de onda llegan a nuestros ojos la interpretan como luz visible. Entonces, cuando vemos un árbol, eso es lo que está ocurriendo ahí. Estamos viendo la luz que refleja ese objeto. Si yo veo un objeto que es de color azul, es porque ese objeto refleja el color azul que llega hasta mis ojos. Bien, acabamos de ver entonces que hay cuerpos que absorben cierta energía, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay ciertos cuerpos que cuando, por ejemplo, vamos a poner un átomo de cualquier cosa, un átomo de helio o un átomo de carbono. Ese átomo de carbono es capaz de absorber ciertas longitudes de onda y otras no. Entonces, cuando ese átomo refleja las longitudes de onda que no es capaz de absorber, lo que está ocurriendo ahí es que en la luz que refleja yo puedo darme cuenta que si el carbono absorbió tal longitud de onda es porque es carbono. Es decir, si a mí me llega un conjunto de ondas que tiene todos los colores menos
el que el carbono absorbe, yo me doy cuenta entonces que ese elemento que hay allá es carbono, porque como fue capaz de absorber ciertas cosas, entonces yo me doy cuenta remotamente de qué está compuesto ese elemento. De nuevo, si por ejemplo yo tengo una atmósfera que es rica en hidrógeno, ¿cierto? Entonces yo puedo darme cuenta que esa atmósfera es rica en hidrógeno porque la luz que viene de, de ese cuerpo tiene todas las longitudes de onda menos las que absorbe el hidrógeno. Entonces, como me viene todo menos lo que absorbe el hidrógeno, yo me doy cuenta que lo que hay allá en ese planeta es una atmósfera de hidrógeno, ¿cierto? De ese modo, eso se llama pues un análisis espectral y hay unas líneas que se conocen como líneas de absorción que se trabajan en espectrografía, donde yo me doy cuenta de la composición química de un elemento que puede estar remotamente, ¿cierto? A través de la radiación que me llega de ese objeto. Y asimismo, ciertos cuerpos tienen la capacidad de vibrar o de resonar en ciertas longitudes de onda. Por ejemplo, las ondas de radio, las que comúnmente utilizamos para transmitir transmisiones de radio, valga la redundancia, o por ejemplo para el Wi-Fi, cosas de ese estilo, redes de área limitada, por ejemplo, o incluso ondas de radio, son ondas muy largas, son ondas que están de longitudes muy largas, ¿cierto? Longitudes que pueden ser de varios metros, incluso de varios kilómetros. De hecho, el máximo tamaño posible para una onda es del tamaño del universo, ¿cierto? O sea, son las ondas pueden ser de cualquier tamaño. Pueden ser muy largas o pueden ser ondas muy, muy cortas, de longitud muy corta. Entonces, si nos fijamos en lo siguiente, por ejemplo, los humanos tenemos la capacidad de vibrar en unas longitudes de onda un poco más cortas y así sucesivamente. Pero ya cuando nos estamos moviendo, cuando digamos llegamos al espectro visible y nos movemos hacia la derecha, empezamos a encontrar otros tipos de radiación electromagnética. Por ejemplo, la radiación ultravioleta, los rayos UV. Esos son los rayos de los cuales nos protegemos porque el Sol, nuestro Sol, envía energía en muchas longitudes de onda, en todas las longitudes de onda, digamos, en un gran espectro de longitudes de onda, envía ondas. A nosotros nos llegan ondas de todo tipo. Pero entre ellas hay unas que tienen una longitud muy corta, que son las ondas ultravioletas, los rayos ultravioleta. Estos rayos tienen la capacidad de interactuar a nivel celular, ¿cierto? Aquí vemos que a nivel celular pueden interactuar causando mutaciones a nivel molecular, por ejemplo, entrar y cambiar un átomo o una molécula de ADN y eso produce esencialmente una mutación de la célula y puede producir en un momento dado cáncer. Entonces los rayos ultravioleta, por ejemplo, son dañinos para el hombre y para la vida en general, son dañinos. De hecho, muchas cosas se esterilizan con rayos ultravioleta. Cuando uno va donde un odontólogo o el instrumental médico, se esteriliza a través de unos dispositivos donde meten el instrumental y que ese instrumental luego es bombardeado por luz ultravioleta. Con eso se elimina la vida que haya ahí en ese instrumental médico. Entonces fíjense que si nosotros nos ubicamos en este punto, que es la luz visible, tenemos unas longitudes de onda más largas, así acá hacia la izquierda. Estas longitudes de onda más largas nos van a ir llevando hacia el infrarrojo, hacia las microondas y a las ondas de radio, ¿cierto? Pero si vamos hacia la derecha, o sea, después del violeta, que es el último color visible que encontramos acá, ya vienen los ultravioletas. Entonces ahí vamos a encontrar al ultravioleta, a los rayos X y finalmente a los rayos gamma, ¿cierto? Los rayos gamma son ya longitudes de onda muy, muy, muy cortas, muy cortas. Por ejemplo, acá estamos hablando de longitudes de onda del orden de 10 a la menos 12
o sea, un 1 con 12 ceros a la izquierda después del punto. O sea, es una cantidad muy pequeñita, una longitud muy pequeñita. Cuando estamos hablando de longitudes de onda muy pequeñitas, resulta que los rayos que transportan esa energía son de muy alta energía, ¿sí? Entonces, mientras más a la derecha estemos en el espectro, la energía va a ser mucho más alta. En cambio, cuando estemos a la izquierda del espectro con estas ondas muy largas, vamos a tener muy baja energía, ¿cierto? Por eso es que las ondas que están a la izquierda del espectro visible son relativamente seguras para la vida, porque son ondas que no alcanzan a interactuar a nivel celular ni subatómico con los seres vivos, ¿cierto? Entonces esa es la razón por la cual estas ondas de radio y ese tipo de cosas que usamos para comunicaciones son relativamente seguras para los humanos. Por el contrario, las que están hacia la derecha, que son ondas de mucha más energía, esas sí pueden causarnos eh, bastantes problemas. De hecho, el ultravioleta ya vemos que nos causa cáncer y de ahí en adelante los rayos X, por ejemplo, que los utilizamos en las radiografías o en las resonancias magnéticas, se utilizan pues algunas frecuencias de alta energía, algunas ondas de alta energía eh, parecidas o familiares de algún modo de los rayos X con longitudes de ondas muy cortas son capaces de atravesar los tejidos, pero no son capaces de atravesar tejidos muy sólidos como los huesos, o por lo menos son capaces de diferenciar entre tejidos de diferentes densidades. Entonces, por ejemplo, los rayos X tienen una utilidad terapéutica, pero por eso es que siempre cuando nos van a tomar alguna muestra con un rayo de ese tipo, pues recuerden que siempre todo está sellado con plomo, etcétera, para que sea muy seguro y a uno le hacen, digamos, un shot muy corto para que no logre, digamos, interactuar intensamente con nuestro cuerpo y causarnos algún problema. Ya a la derecha, ¿cuál es el límite de los rayos gamma? Eh, pues pueden tener una longitud de onda muy corta y se cree que el límite es algo que llamamos la longitud de Planck, que la vamos a ver más adelante. Entonces fíjense que con el análisis de la luz que viene desde el espacio, yo puedo darme cuenta de muchas cosas. Yo puedo darme cuenta si vienen en longitudes de onda, que vienen en longitudes de onda del infrarrojo o del microondas, o en longitudes de onda de los rayos X o de los rayos gamma, puedo darme cuenta que nos está llegando. Y con eso puedo darme cuenta también de cuál es la composición química de un objeto remoto, por ejemplo, de la luz que nos llega de objetos que emiten luz o que reflejan la luz de otro objeto que se llaman radiación de cuerpo negro, pero que también nos puede llegar esa energía y nosotros la podemos estudiar acá. Además de eso, como yo puedo deducir de la longitud de onda, puedo deducir la cantidad de energía que llega. Generalmente las ondas que digamos, tienen temperaturas, tienen temperaturas muy altas, digamos, las puedo encontrar en las longitudes de onda más energéticas. Mientras más energía, puedo deducir que el objeto que la produce está a una temperatura mucho más alta. Mientras que si la longitud de onda es una longitud de onda larga, pues entonces está a una temperatura más baja, ¿cierto? Entonces me puedo dar cuenta no solo de la composición química del objeto remoto, sino también de la temperatura. Bien, eso es esencialmente, digamos, un poco como los principios de funcionamiento de la astronomía. Entonces, con el estudio de la radiación electromagnética, como lo veíamos acá, sabiendo que la luz se comporta, o sea, esta radiación electromagnética se comporta con propiedades ondulatorias,
yo puedo darme cuenta de todo ese tipo de cosas. Y la ciencia que estudia eso, o la técnica que estudia eso, se llama espectrometría, que me permite ver la temperatura y la composición química de los elementos. Además de eso, también me puedo dar cuenta de la velocidad, si ese objeto se está acercando o si se está alejando de mi punto de vista, digamos. Y es que en la medida, es algo que no es tan complejo, porque si yo, si yo tengo una onda que me está llegando, digamos, a una longitud de onda de 1 metro, ¿cierto? Hay 1 metro como longitud de onda. ¿Qué pasa? Si yo me acerco a ese objeto, o si ese objeto se acerca a mí, entonces yo voy a percibir esa longitud de onda, la voy a percibir un poco más corta. En vez de 1 metro va a tener 0,95 metros. Y al contrario, a esa longitud de onda original de 1 metro, si me estoy alejando de la fuente, entonces la longitud de onda va a ser ligeramente más larga, ¿cierto? Entonces en vez de ser de 1 metro va a ser de 1,05 metros. Entonces, digamos que eso se conoce como efecto Doppler. Y de ese modo, si yo soy capaz de detectar cuánto corrimiento hacia el rojo o corrimiento hacia el azul, dependiendo de eso voy a darme cuenta si me estoy alejando o si me estoy acercando de la fuente de energía. Del mismo modo que veíamos acá cuando mirábamos este espectro, fíjense que cuando veo azul, quiere decir que veo la onda más corta. Si la tendencia es hacia el azul, quiere decir que me estoy acercando. Pero si la tendencia es hacia el rojo, quiere decir que la onda es más larga, es mucho más larga de lo que originalmente, de cómo se originó, digamos, esa onda. Entonces, cuando hay tendencia hacia el rojo, quiere decir que me estoy alejando de la fuente. Entonces, ¿qué pasa? De ese modo se dan cuenta los astrónomos, por ejemplo, que el universo se está expandiendo porque miran, se dan cuenta que los objetos lejanos, las galaxias lejanas, se están alejando permanentemente de todas las otras. Entonces es como si se estuviera creando espacio entre la mitad de esas galaxias. Y el efecto que nosotros vemos es un corrimiento hacia el rojo de la luz que nos llega de esas galaxias remotas. Eso es un poco lo que ocurre. De ese modo se dan cuenta los astrónomos que el universo se está expandiendo, o que parece que se está expandiendo, por lo menos de acuerdo con lo que conocemos de espectrometría y de las propiedades ondulatorias de la luz.